Ya. Ahí estoy grabando. Ya. Entonces, bueno, esta es la identidad 8 que corresponde a producto de solubilidad, ya todo lo que tiene que ver con KPS y precipitación, ¿ya? Eso. Recuerden que, como siempre, cualquier duda que vayan teniendo, no tengo ningún problema en que me interrumpan nomás, que activen su micrófono, y si no, también voy a estar atento a los chats, como les digo, ¿ya? Ya. Bueno, ahí está el horario de consulta, y nos vamos a saltar directamente a el ejercicio número 3. Esta es la guía 7, por si acaso, ¿ya? Esta es la guía 7 y nos vamos a saltar directamente a lo que es el ejercicio 13. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar por lo que es por lo que es más difícil, ya, porque así no les quedan vacíos después. Sobre todo teniendo en cuenta que la otra semana creo que es el certamen, ¿no? Así que mejor que no queden con vacío antes de eso, ya, si no quedamos al tiro como los ejercicios quizás más complejos que le podía entrar. Debí haberme saltado el tiro del 13. Ya, esto sería entonces el ejercicio número 13. Lo leo textual, dice: se tienen 25 mililitros de una solución de yoduro de sodio 0,100 molar y cloruro de sodio 0,0100 molar. Se agregan 50 ml de nitrato de plata 0,100 molar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a tener 1, 2, 3 sales que vamos a estar mezclando, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener o sea, vamos a tener diferentes iones, en este caso ion sodio, ion yodo, ion cloro, ion plata y ion nitrato, ¿ya? Entonces vamos a tener esos cinco iones, y lo que tenemos que ver es si existe la probabilidad, ¿cierto? O la posibilidad de que precipite alguna sal, ¿ya? En este caso, estas tres sales son insolubles, por lo tanto, se solubilizan completamente, o sea, perdón, son solubles completamente, pero a partir de sales solubles, yo puedo llegar a formar sales insolubles, ¿cierto? Por lo que estaría generando algún precipitado, algún sólido, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, la primera que nos preguntan es, ¿cuál es la sal que precipita primero? Después nos preguntan por los moles de precipitados formados, si es que los hay, y las concentraciones finales de todas las especies iónicas. Ya en realidad esto es como las preguntas como bastante típicas que les pueden hacer con respecto a este tema, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es ver primero qué es lo que tengo, en este caso, como decíamos, 25 ml de NaI, NaCl, 50 ml de nitrato de plata, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es calcular las nuevas concentraciones, ya luego de que yo he mezclado ambos volúmenes. Entonces, ¿cómo calculo las nuevas concentraciones? Recordémoslo siempre, es volumen inicial por la concentración inicial dividido en el volumen total, o el nuevo volumen, ¿ya? Recuerden que aquí asumimos siempre volúmenes aditivos, ¿ya? O sea, 25 más 50, 75. Entonces, por ejemplo, para el caso de el NaI, yo tendría volumen inicial de 25 por su concentración inicial, que sería 0,1, dividido en el volumen nuevo, ¿cierto? En el volumen final, que sería 75. Y con eso obtendría que la nueva molaridad sería de 0,0333, ¿ya? Voy a hacer lo mismo para el cloruro de sodio y lo mismo para el nitrato de plata. Y con eso obtengo mis nuevas concentraciones, ¿ya? Eso siempre es como el primer paso que tenemos que seguir. Luego, lo que yo hago es disociar cada una de estas sales para ver cuánto voy a tener de cada uno de los iones, ¿ya? Entonces, disocio estas tres, ¿cierto? Entonces, disocio completamente el NaI, el NaCl y el AgNO3, ¿ya? Entonces, siempre recordemos que con un 100%, o sea, tienen un 100% de rendimiento estas reacciones de solubilización, ¿ya? Entonces, voy a tener 0,0333 de sodio, 0,0333 de yodo y así con todas las reacciones. Si nos fijamos, acá entonces vamos a tener un ion común. Deme un segundo.
Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, como les decía, dentro de las sales que nosotros, de estas sales solubles que tenemos, vamos a tener un ion común para dos sales, que en este caso sería el sodio. Por lo tanto, aquí en el sodio tendría un total de 0,0366 molar, ¿cierto? Que sería lo que forma a partir de esta sal, y es lo que forma más lo que forma a partir de esta sal. En realidad esa sería como la única salvedad que yo debo tener como en esta parte, ¿ya? Luego, luego veo cuánto es la concentración final que tengo de las especies iónicas. Entonces, estas son todas las especies iónicas que yo voy a tener. Yodo, sodio, cloro, plata y nitrato, ¿ya? Y lo que tengo que ver es ahora cuáles son las sales que podrían llegar a precipitar, ¿ya? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, si yo junto, qué sé yo, el sodio con el nitrato, o sea, el NaNO3, ¿hay posibilidades de que precipite esa sal? Entonces, la respuesta más sencilla y más práctica es que aquellas que tienen un KPS son las que pueden precipitar. Las que no tienen un KPS son completamente solubles, por lo tanto no precipitan, ¿ya? Entonces, en este caso, el sodio y el nitrato no son parte de ninguna sal soluble. Ahora, ¿cuáles son las que podrían llegar a precipitar? Por una parte voy a tener el cloruro de plata, el AgCl, y el yoduro de plata, el AgI, ¿ya? Esos son los dos que pueden precipitar. Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, me voy a dar cuenta de eso en un control o en un certamen? Porque en algún lado me deberían indicar a mí cuál es el KPS de cada uno de los dos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, si yo tengo un KPS para el AgCl y para el AgI, ¿qué sal precipita primero? ¿O precipita alguna sal o precipitan las dos? Entonces la respuesta es que va a precipitar primero, ¿cierto?, aquella sal que necesite menos plata, ¿ya? Aquella que necesite menos del ion que tienen en común, que en este caso, como les dije, sería la plata. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cierto? Entonces, yo sé que el KPS del AgCl, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo expresar yo? Como la concentración de plata por la concentración del ion cloro, ¿sí? En este caso, como yo sé que el ion cloro tiene una concentración de 0,033 molar, entonces, ¿qué significa? Que para que exista una precipitación de cloruro de plata, yo despejo, ¿cierto?, de acá, y voy a necesitar 5,4 por 10 a la menos 8 molar de plata, ¿ya? Esa es la cantidad que yo necesitaría de plata para llegar al equilibrio y que precipite el AgCl, ¿sí? Recuerden que si no me van siguiendo ahí me preguntan nomás cualquier cosa. La idea es que no se pierdan. Prefiero detenerme un poquito a explicar por explicar, ¿ya? ¿Qué es el KPS? Ya, el KPS es el producto de solubilidad. Entonces, nosotros, en realidad, no tiene mucha... A ver, aquí puedo anotar, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Entonces, hasta el momento habíamos visto lo que es la constante de equilibrio, ¿cierto? Entonces, en realidad el KPS es un tipo de constante de equilibrio que nos indica la solubilidad de un sólido. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí un sólido, ¿cierto? Que en equilibrio puede disociarse en un ion, o sea, en un anión y en un catión. Entonces, un anión con carga positiva más un catión, o sea, un anión con carga negativa más un catión con carga positiva, ¿cierto? Entonces, el sólido, evidentemente va a estar en estado sólido, ahí está, y los iones, ambos dos, van a estar en estado acuoso, ¿sí? Van a estar en estado acuoso. Entonces, por lo tanto, cuando yo planteo la constante de equilibrio para esta reacción de disociación, ¿cierto?, del sólido en dos iones,
Entonces, ¿cómo me quedaría la constante de equilibrio? La constante de equilibrio, recordemos que es la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico. Aquí pongámosle que es 1 nomás, pero para ejemplificar. Entonces sería la concentración del anión por la concentración del catión, dividido en la concentración de los reactivos, pero recordemos que nosotros no consideramos los sólidos, por lo tanto simplemente va a depender de la concentración del ion, o sea, del anión y del catión. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que nosotros llamamos la constante de equilibrio, y en este caso, para las reacciones específicas de disociación de sólidos, se les llama KPS. Ya es como el nombre específico que se le tiene. ¿Sí? KPS o producto de solubilidad. Eso vendría siendo básicamente un tipo de constante de equilibrio. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, súper. Ya, sigamos entonces. Entonces, ya, como como veíamos entonces, nosotros planteábamos el KPS, ¿cierto? Que en este caso, como se disocian Ag más Cl menos, entonces sería simplemente la concentración de Ag por la concentración de Cl menos, ¿cierto? Yo reemplazo aquí con la concentración de cloro, y entonces obtendría que para yo precipitar cloruro de plata, necesitaría 5,4 por 10 a la menos 8 molar de plata, ¿ya? Eso es lo que yo necesitaría. Ahora, si precipitase primero el yoduro de plata, el AgI, ¿cuánta plata necesitaría? Entonces, hago el mismo cálculo, ahora obviamente con el KPS del yoduro de plata, reemplazo aquí la concentración del yodo, ¿cierto? Que sería 0,0333, y me pregunto, ¿cuánta plata necesito yo para que precipite entonces el yoduro de plata? Y al despejar, ¿cierto? KPS dividido en la concentración del yodo, me quedaría que la cantidad de plata que yo necesito sería 2,55 por 10 a la menos 15 molar. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál precipita primero? Aquel que necesite menos plata para precipitar. ¿Ya? En este caso, ¿cuál número es el menor? El menor número sería el del ¿cómo se llama? El del yoduro de plata. Ya, por lo tanto, esta sal va a ser la que precipite primero. Ahora, ¿significa eso que el cloruro de plata no va a precipitar? Para nada. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver. Si precipitan los dos o solamente precipita uno. Entonces, bueno, esta sería la primera pregunta. ¿Cuál precipita primero? La sal insoluble que precipita primero es el yoduro de plata. Entonces, nosotros, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cómo trabajamos esto? Lo primero que tenemos que hacer es desplazar el equilibrio completamente hacia la formación. Ya, dame un segundito. Ya, ahora sí. Desplazamos completamente el equilibrio hacia la formación hacia la formación del sólido, que sería el yoduro de plata, ¿ya? Eso sería lo primero que nosotros hacemos. Ahora es súper importante que nosotros entendamos que en realidad esta parte de acá es algo que utilizamos nosotros simplemente como para entender mejor la reacción, ¿ya? No significa que el mecanismo con el que ocurre en la práctica sea este, ¿ya? Las reacciones son todas simultáneas, son todas simultáneas, ¿ya? Entonces, sin embargo, el equilibrio va a ser único, sin importar cuál es el recorrido que nosotros hagamos, ¿ya? Por lo tanto, bueno, eso es más que nada conceptual que lo entendamos, pero este va a ser como el procedimiento que nosotros vamos a seguir. Como les decía, nosotros vamos a primero desplazar todo el equilibrio hacia la formación del yoduro de plata, o sea, vamos a formar todo lo que podamos. ¿Qué me va a determinar cuánto yoduro de plata puedo formar? Cuánta plata tengo y cuánto yodo tengo, ¿cierto? Entonces, en este caso, como yo tengo 0,067 de plata y tengo 0,033 de yodo, entonces yo voy a ocupar todo el yodo, y una parte de la plata. ¿Por qué? Porque en este caso el yodo me está limitando la reacción, ¿cierto? Porque es menor a la plata, ¿ya? Entonces, como estoy utilizando 0,033 de yodo, voy a estar formando 0,033 de yoduro de plata.
y a su vez, como voy a necesitar una parte de la plata para reaccionar, entonces a los 0,067 le tengo que restar los 0,033. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto necesitaba yo para, ¿cómo se llama? Para formar el cloruro de plata, que era la otra sal. Y en realidad yo necesitaba súper poquito, era algo de por 10 a la menos 8. Y si se fijan, de la primera precipitación, a mí me sobró 0,034 molar de plata, ¿cierto? Que yo puedo utilizar para la otra precipitación, la del cloruro de plata. ¿Sí? No sé si me van siguiendo, ¿ya? Recuerden, insisto, si alguien tiene alguna duda me pregunta. Entonces, con la otra reacción, con la otra precipitación, sucede exactamente lo mismo. Nosotros planteamos o desplazamos todo el equilibrio hacia la formación de cloruro de plata. Entonces digo, ok, ¿cuánto me quedó de plata de la primera reacción? 0,034, o sea, ya no tengo todo. Pero yo solamente tengo 0,033 de cloro. Por lo tanto, aunque yo ya usé plata, el que me va a limitar la segunda reacción va a ser el cloro. Sí. Por lo tanto, uso 0,033 de cloro, que en este caso, bueno, si planteásemos como la tablita completa sería como nuestro X, ¿cierto? El 0,0033, por lo cual voy a estar formando 0,0033 de cloruro de plata, y bueno, le resto también ese valor a la plata, ¿cierto? Quedando en 0,0307. Ahora, si se fijan, yo lo que hice fue, como dijimos, fue desplazar todo el equilibrio hacia la derecha, y ahora sí planteamos el equilibrio. ¿Ya? Si se fijan, es exactamente la misma reacción, solo que ahora nosotros la dimos vuelta solamente. Y ahora sí es que planteamos el equilibrio. Entonces, como yo ya tengo un poquito de plata, o sea, perdón, un poquito de esta sal y un poquito de esta otra sal, entonces planteo el equilibrio. ¿Cómo me queda? ¿Cierto? Entonces, inicialmente yo tendría 0,033, 0,033 de yoduro de plata, 0,0033 de cloruro de plata, va a reaccionar una parte, X, ¿cierto? Y de plata entonces sería X, estaría formando X, y además estaría formando Y, porque me aparecen las dos reacciones, ¿sí? Entonces nos quedaría planteada la tablita de esta manera. ¿Alguien no ve esto? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta parte? Como en cómo plantear las tablitas. Yo creo que en realidad esta parte igual es como una de las más complejas del curso probablemente, ¿ya? Así que tienen que aprovechar de preguntar, ¿ya? Ya, entonces habiendo planteado el equilibrio, como les decía, tendríamos lo siguiente, pues entonces, ahora, ¿qué es lo único que nos queda? Plantear los KPS. Pues. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que el KPS, que cuando se llega al equilibrio, entonces la concentración de yodo por la concentración de plata tiene que ser igual al KPS de AgCl. Y, perdón, de AgI. Y por el contrario, o sea, por contraparte, la concentración de plata por la concentración de cloro, a su vez tiene que dar el KPS, tiene que ser igual al KPS del AgCl. Esto en el equilibrio. Y se tienen que cumplir los dos equilibrios simultáneamente. ¿Ya? Entonces, en un sistema de ecuaciones tendría las dos, ¿cómo se llama? Tendría que plantear los dos equilibrios. Entonces, si nosotros planteamos estos dos equilibrios, nos quedaría lo que yo les decía, ¿cierto? El KPS de la AgI, que es 8,5 por 10 a la menos 17, esto sería la concentración de plata, por la concentración de yodo. Y el KPS del AgCl, que sería este valor, sería la concentración de plata por la concentración del cloro. Luego entonces, aquí ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Pero, si se fijan, aquí está X más Y, está multiplicado, y en realidad quedaría algo bastante complejo. Entonces, lo que nosotros utilizamos siempre en estos casos son suposiciones. ¿Y qué es lo que vamos a suponer? Que X más Y es muy pequeño con respecto a este 0,0307. Es decir, por ejemplo, que el X me va a dar del orden del menos 10, y esto me va a dar del orden del menos 11. Entonces, en realidad,
¿cuánto me va a afectar eso, esa suma, frente al 0,0307, ¿cierto? Entonces, como que si yo tuviera 1.000.000 y le sumo 1, ya en realidad no me va a afectar mucho el resultado, ¿ya? Entonces, hacemos esa suposición, por lo tanto, al hacer esta suposición, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que esto en realidad no cuenta, esto en realidad no cuenta, y ahí podríamos despejar directamente x e y, ¿cierto? Entonces nos quedaría 8,5 por 10 a la menos 17, dividido en 0,0307, va a ser igual a x, y 1,78 por 10 a la menos 10, dividido en 0,0307, va a ser igual a y, ¿ya? Entonces con esto yo despejo x y despejo y. Luego de despejar, y entonces yo me pregunto, ¿la suposición que hice está correcta? Y la verdad es que sí, porque si yo sumo esto de acá, me va a dar algo sumo x e y, me va a dar algo del orden de 10 a la menos 9, y la pregunta es, ¿qué es muy pequeño en comparación a este valor? Y la respuesta es el 5% del valor, ¿ya? Entonces, si x más y es menor al 5% de 0,0307, entonces la suposición está correcta. Entonces, por ejemplo, si yo calculo en este momento el 5% de 0,0307 me da un valor de 1,5 por 10 a la menos 3, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí voy a estar hablando del 5%, sería algo del orden de 10 a la menos 3, y aquí yo estoy hablando de 10 a la menos 9 y 10 a la menos 15, por lo tanto, con creces se estaría cumpliendo nuestra suposición, ¿ya? Entonces esta suposición estaría correcta. ¿Qué pasa si la suposición no es correcta? Tendría que resolver esto de alguna otra forma, ya con más, de forma más minuciosa, ¿ya? Seguimos, entonces, y aquí nos queda simplemente resolver. ¿Por qué? Porque nos dice los moles precipitados formados de los moles de AgCl. Entonces, si se fijan, si yo me devuelvo, ¿cuántos fueron los moles finales que los que yo obtuve de AgI? Fueron 0,033 menos X. Y de AgCl, 0,0033 menos Y. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que yo tengo finalmente de yoduro de plata y de cloruro de plata. Ahora, si somos consecuentes con lo que ya supusimos, si se fijan, en realidad el X va a ser mucho menor que el 0,033. Por lo tanto, podríamos decir que de yoduro de plata tenemos 0,033 y que de cloruro de plata vamos a tener 0,0033. ¿Sí? Entonces, cuando nos preguntan los precipitados, lo único que me quedaría hacer acá es multiplicar esto por el volumen, ¿cierto? Entonces los moles de AgCl que precipité sería 0,0033 por el volumen, y lo mismo para el yoduro de plata, ¿ya? O sea, la concentración final con la que quedé por el volumen. Y bueno, en el caso de que nos pidan, ¿cómo se llama? De que nos pidan en gramos, simplemente ahí tendríamos que usar la conversión que es el peso molar, ¿ya? Pero en este caso no lo piden en moles solamente. Y finalmente, nos piden las concentraciones finales de las especies iónicas, de todas las especies iónicas, ¿cierto? Si nosotros recordamos, nosotros teníamos 5 especies iónicas, que serían estas 5. Entonces, algo súper importante que no nos podemos olvidar es cuando a nosotros nos pregunten por las concentraciones al final, ¿cierto? Al final de todas las reacciones, no olvidar considerar también aquellas que no participan en ninguna reacción. ¿Por qué? Porque si se fijan, el sodio y el nitrato, nosotros no los trabajamos más. Nosotros seguimos trabajando con la plata, el cloro y el yodo. Pero aún así siguen estando dentro de nuestro medio. Por lo tanto, cuando me pregunten cuál es la concentración en equilibrio, bueno, la de sodio va a ser exactamente la misma que calculé acá, que sería 0,0366. La de nitrato va a ser exactamente la misma que calculé acá. ¿Por qué? Porque no participó tampoco en ninguna reacción, 0,067. Y bueno, la de yodo, de cloro y plata, ahí tendríamos que entrar a revisar en el desarrollo que ya hicimos, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Como les digo, es súper, súper importante cuando nos pregunten, ¿cierto?, por las concentraciones, al final, ¿cierto?,
mencionar también de aquellas especies que no participaron en la reacción. ¿Por qué? Porque si se fijan, de hecho, en realidad son los puntos más fáciles que podrían tener. Entonces, ahí no... O sea, la idea es que no se equivoquen en eso, ¿ya? Entonces, nuevamente, ahora, ¿qué hay con respecto a los otros iones? Entonces, ¿qué otro ion nos queda? El de plata, el de yodo, el de cloro. Entonces, el de plata dijimos que era 0,0307 más X más Y, pero que X más Y eran muy pequeños, por lo tanto, ¿cuánto va a ser la concentración final de plata? 0,0307, ¿ya? ¿Cuál sería la concentración de cloro y la de yodo? Bueno, la de yodo sería X y la de cloro sería Y. ¿Cuánto vale eso? Lo calculamos acá, ¿cierto? Que ya tenemos ese valor calculado. Que sería, ¿cierto? X 2,769 por 10 a la menos 15 y de cloro creo que era ahí 5,798 por 10 a la menos 9, ¿ya? Que sería en efecto, como les dije, estos serían los mismos valores que calculamos al comienzo, que no cambiaron. Este sería X más Y más 0,0307, que dijimos que estos valores eran muy pequeños, y lo de yodo es X y lo de cloro es Y, ¿cierto? Que son los valores que ya tenemos. Y eso sería como todo lo que nos pueden preguntar, o sea, en realidad es todo lo que nos preguntan en este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda. Y yo por lo menos también. Dale, dale. No te alcancé a escuchar bien, Pia. ¿Tenía ahí una duda o estaba ahí bien? Ah, no, estaba diciendo que está claro todo. Ah, ya, bacán. Gracias, gracias. Ya, eso. Entonces, a ver, vamos a ver cómo vamos con la ahorita. Uy, ya. Ya, eso sería por una parte, entonces. Sigamos con otro ejercicio, entonces, antes de continuar. Como les decía, esto probablemente es como lo más difícil que le podrían llegar a preguntar o sea, en fraccionada, ¿cierto? Cuando tenemos más de una posibilidad de algo que precipite, es como lo más complejo, ¿ya? Así que eso, para que lo tengan un poco en cuenta, ¿ya? Entonces, si ya entendieron bien el otro ejercicio, esto no debería ser muy complicado. Ya nos dice, se mezclan, vamos a hacer el 12B por si acaso, ¿ya? Dice, se mezclan 30 ml de Na2CrO4, 0,100 molar, con 70 ml de nitrato de plata. ¿Y qué es lo que nos preguntan? Todas las concentraciones finales en el equilibrio, ¿ya? Y nos dan, nos dan el KPS, ¿ya? Entonces vamos a ver. ¿Qué dijimos que es lo primero que teníamos que hacer? Calcular las nuevas concentraciones. ¿Cómo dijimos que se calculaban las nuevas concentraciones? Volumen inicial por la concentración inicial dividido en el volumen final, ¿ya? Que en este caso eran 70 y 30, entonces tendríamos un volumen final de 100. Lo mismo para el nitrato de plata, ¿ya? Luego, disociamos las dos sales que tenemos, que son sales completamente solubles, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿cierto? Porque en la otra reacción todo era como 1:1, ¿cierto? Uno de sodio, uno de plata, uno de cloro. Aquí ya, por ejemplo, vemos que uno de cromato forma 2 de sodio, ¿ya? Son pequeños detalles de repente que se nos pueden escapar, ¿ya? Y la idea es que no nos equivoquemos en esas cositas. Ya, entonces, disocio las dos sales, por lo que voy a formar 0,0600 de sodio, 0,0300 de cromato, 0,140 de plata y 0,140 de nitrato. Entonces mi pregunta es, ¿qué me puede precipitar en este caso? Y la respuesta es que solamente una sal. Ya en el caso de recién podía precipitar dos sales. En este caso es solamente una. Entonces la complejidad es un poquito menor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Similar a lo anterior, lo que yo hago es desplazar, ¿cierto? Yo voy a tener plata, voy a tener cromato, y eventualmente, ¿cierto? Va a precipitar cromato de plata. Entonces lo que yo hago es desplazar todo el equilibrio hacia la formación de cromato de plata, ¿ya? Formo todo lo que pueda. Entonces, en este caso, ¿cuál me va a limitar la reacción? Me va a limitar la reacción el cromato, ¿ya? Eso, entonces desplazo toda la reacción, por lo que voy a estar formando 0,00300 de cromato de plata, y me va a quedar de plata 0,00800, ¿ya?
Luego, ahora si se fijan, ahora planteamos el equilibrio que sería lo mismo. Nosotros planteamos el equilibrio desde la precipitación de la sal, o sea, como la solubilización de la sal, ¿ya? Esta sería una reacción de precipitación, porque si se fijan yo estoy formando un precipitado sólido, y la reacción planteada del otro lado, ¿cierto? Sería una de solubilidad, yo creo que llamarlo así, de solubilidad, ¿cierto? Donde se disuelve parte de un sólido formando iones, ¿ya? Entonces, en el equilibrio, o sea, inicialmente yo tendría 0,0300 moles de cromato de plata, y va a reaccionar una parte, ¿cierto? Que se va a transformar, aquí faltó claramente un 2x, ¿cierto? Un 2x, ¿sí? Como reacción una parte, x, de cromato, entonces voy a estar formando 2x de plata y x de cromato. Entonces, ahora recién yo vuelvo a plantear mi, ¿cómo se llama? Mi KPS, ¿ya? Yo ahora planteo mi KPS, que me queda, que sería la concentración de plata elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Recordemos que tiene que considerarse el coeficiente estequiométrico, ¿ya? Entonces, mi concentración de plata elevada al cuadrado por mi concentración de cromato, ¿ya? Entonces, bueno, aquí lo está dividido en 0,100 porque esto yo lo tenía planteado en moles, ¿cierto? Aquí, nuevamente, como les decía, aquí faltó un 2x, pero en realidad no, esto no afecta el resultado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a suponer que el 2x es mucho menor al 0,0800, ¿ya? Mucho menor. Entonces, si nosotros reemplazamos, o sea, despejamos en realidad x de acá, que si se fijan nos quedaría solamente acá, entonces nos quedaría bastante directo, porque nos quedaría x igual a 0,100 al cubo, dividido en 0,0800 al cuadrado, por el KPS, y nos va a quedar entonces que el x es de 3,83 por 10 a la menos 11. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me pregunto nuevamente, ¿mi suposición está correcta? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque 2x, ¿cuánto va a ser? Va a ser algo así como 7,66, ¿puede ser? 7,66 por 10 a la menos 11, eso va a valer 2x. Entonces estamos hablando de algo por 10 a la menos 11. ¿Cuánto vale el 5% de 0,0800? Vamos a estar hablando de algo de por 10 a la menos 4, ¿cierto? Entonces, de por 10 a la menos 4 a 10 a la menos 11, definitivamente hay un largo trecho, ¿ya? Entonces, la suposición está correcta, con esto encontramos el valor de x, y en realidad ya somos capaces de calcular. ¿Por qué? Porque dijimos que finalmente la concentración de cromato va a ser x. Entonces, x dividido, que sería acá lo que calculamos, dividido en el volumen, va a ser 3,83 por 10 a la menos 10. La concentración de plata dijimos que iba a ser 0,0800 más 2x dividido en 0,100, pero nosotros supusimos que ese 2x frente al 0,0800 era muy pequeño, por lo tanto no lo consideramos, y nos da que la concentración en equilibrio de plata es 0,0800, ¿ya? Y el sodio y el nitrato, que en realidad yo no los toqué, o sea, los disocié al principio, creo que este es el otro ejercicio, ¿no? Sí. Ahí está. Los disocié al principio, entonces tenía de sodio 0,0600 y de nitrato 0,140. Entonces, como no los toqué, no reaccionaron en ninguna parte, su concentración en el equilibrio va a ser exactamente la misma que cuando se disociaron, ¿ya? Eso, pues. Si se dan cuenta, este ejercicio en realidad era un poquito más fácil que el otro. Pues, ¿alguien tiene alguna duda o van bien? Ya, entonces, ahora vamos a hacer el último ejercicio. Probablemente me pase un poquito en el tiempo, pero como ahora me tocó grabar esta ayudantía, igual es mejor que queden todos los ejercicios disponibles para todos. Así que bueno, ahí bueno, en realidad ya como en 2 minutos, en 5 minutos, el que se quiere ir es libre de retirarse. Ya, y lo que quiero hacer ahora es el ejercicio número 2, que sería este de acá, ¿ya? Entonces nos dice, el producto de solubilidad del PB3, PO4, es 1,4 por 10 a la menos 32, ¿ya? Entonces nos dice primero,
calcular la solubilidad en agua pura. Después, calcular la solubilidad en una solución 0,3 molar de nitrato de plomo. Luego, calcular la solubilidad en una solución de fosfato. Y después nos pide, bueno, algo similar a lo que ya hemos visto. Entonces vamos uno por uno. Ahora, si a mí me piden disociar en medio acuoso, ¿cierto?, de PB3PO4. Entonces, yo voy a tener, ¿cierto?, una porción de sólido. En realidad ni siquiera necesito saber cuánto sólido tengo, porque como sabemos, al plantear el equilibrio, lo único que nos importa a nosotros cuál es la concentración de los iones, ¿ya? Entonces, si se disuelven X molar de PB3PO4, ¿cierto?, de este fosfato, voy a estar generando 3 veces 3X de plomo y 2X de fosfato, ¿cierto? Entonces, aplicando la definición de la constante de solubilidad, yo voy a tener que el KPS, o el producto de solubilidad, va a ser igual a la concentración de plomo elevado al cubo por la concentración de fosfato elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué sería? 3x elevado al cubo por 2x elevado al cuadrado. Entonces, si se fijan en una pura variable, está todo multiplicando, no hay nada sumando, y solamente puedo despejar, ya puedo despejar fácilmente, y eso lo puedo hacer, bueno, elevando por un quinto, ¿ya? Entonces voy a obtener que lo que se me disolvió de la sal fue 1,67 por 10 a la menos 7 molar. Eso fue lo que se me disolvió de la sal, del sólido que yo tengo. Entonces, como yo sé cuánto se me disuelve, que sería la solubilidad, en teoría, o sea, en realidad es como lo que me preguntan, recordemos que eso es la solubilidad, pues, cuánto se disuelve de una sal, ¿cierto?, de un sólido. Entonces, lo único que me queda es pasarlo a gramos por litro. Ya normalmente a mí me van a pedir la solubilidad en gramos por litro. Entonces, yo sé que se me disuelve 1,67 por 10 a la menos 7 mol por litro, y al multiplicarlo por el peso molar de la sal, que sería 812 gramos mol, entonces me quedaría que se me disuelven 1,4 por 10 a la menos 4 gramos por litro, ¿ya? Esa sería la solubilidad en agua pura. Luego me preguntan por la solubilidad, pero en una solución 0,3 molar de nitrato de plomo. ¿Cuál es la diferencia en comparación a la plata? ¿Por qué me cambia la solubilidad? ¿O me debiese cambiar en realidad? Y la respuesta está en esto, que yo voy a tener una sal, ¿cierto? Otra sal que es una sal completamente soluble, pero esta sal va a hacer que yo ya tenga iones en el medio, ¿cierto? Voy a tener ion plomo, ion nitrato. Entonces, cuando yo planteo esta vez ¿cómo se llama? El equilibrio, o la solubilidad, ¿cierto?, de esta sal insoluble. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Como ya voy a tener plomo, entonces el plomo, ¿cierto?, no va a ser ahora simplemente 3x, sino que va a ser 3x más lo que ya había inicialmente, gracias a la otra sal que se disolvió. Entonces sería 0,3 más 3x por 2x, ¿sí? Entonces, si se fijan, ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que yo planteé recién? Es que recién yo no tenía este valor. Ahora sí lo tengo. Entonces esto me cambia. ¿Por qué? Porque en realidad este valor, el 0,3, es mucho más grande que el 3x. ¿Sí? Es mucho más grande. Entonces, bueno, yo hago esa suposición, en primer lugar, despejo, y voy a obtener que mi x, o sea, que ahora se disuelve en 3,6 por 10 a la menos 16 molar. Si se fijan, ¿cuánto me disolvía antes? Ahí dijimos que algo de por 10 a la menos 16, y antes se disolvía del orden de la menos 7. ¿Ya? Entonces, en realidad sí cambia bastante mi solubilidad. ¿Por qué? Porque yo ya saturé mis iones de plomo. ¿Ya? Entonces, si lo despejo nuevamente, calculo el x, 3,6 por 10 a la menos 16 molar, y bueno, multiplico por el peso molar,
y calculo la solubilidad, que en este caso sería 2,9 por 10 a la menos 13 gramos por litro. Es decir, que es poco soluble en comparación a. Y ahora nos piden hacer exactamente lo mismo, pero ahora con otra sal disuelta, que sería la de fosfato de sodio, ¿ya? Entonces lo mismo, yo disocio la sal, ¿cierto? La del fosfato, ¿y qué voy a tener? Que ahora voy a tener, en vez de tener plomo inicialmente, voy a tener fosfato, ¿cierto? Que sería 0,3. Entonces, ahora yo voy a tener una concentración inicial de fosfato, por lo tanto en el equilibrio yo voy a tener, ¿cómo se llama? Lo que ya tenía dentro de mi medio, más lo que se solubilizó de esta sal, ¿ya? Entonces, cuando planteo el KPS, que sería la concentración, el KPS siempre va a ser el mismo, ¿cierto? La concentración del plomo elevado al cubo, más la concentración del fosfato elevado al cuadrado, reemplazo los valores, suponiendo nuevamente que este 2x es mucho menor en comparación al 0,3, y con eso entonces obtengo que el x es de 1,79 por 10 a la menos 11, ¿ya? Entonces, si se fijan, se disuelve menos que en el primer caso, que en el agua, pero se disuelve más que en el segundo caso, donde yo tenía una sal de plomo, ¿ya? Entonces calculo el x, y a partir del x, entonces, multiplico por el peso molar, y obtengo la solubilidad en gramos litro, ¿ya? Pregunta cortita, pues no sé, pues, en realidad, o sea, las tres primeras preguntas se parecen bastante hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya. Voy a seguir entonces, con lo último que nos queda. Entonces, la última pregunta nos dice que es similar a lo que ya vimos. Nos dice, ahora yo voy a mezclar 30 ml de nitrato de plomo, 0,1 molar, con 20 ml de fosfato de sodio, ¿cierto? 0,2 molar hasta llegar a 100 ml de solución final. Entonces me preguntan, ¿cuántos gramos de precipitado voy a tener? ¿Qué es lo que me va a precipitar? Ya vimos, que sería el PB3, PO42. Eso es lo que me puede precipitar, la sal que me podría llegar a precipitar, y además nos preguntan por las concentraciones en equilibrio del plomo y del fosfato. Entonces, en realidad esto es lo mismo que ya hemos estado viendo en el ejercicio 12 y el ejercicio 13. Lo primero que hacemos es calcular las nuevas concentraciones, que sería 0,03, recordemos, volumen inicial por concentración inicial dividido en volumen final, ¿ya? Aquí la salvedad es que, si se fijan, yo junto 30 ml de nitrato de plomo más 20 ml de fosfato de sodio, pero, que serían solamente 50 ml, pero después completo hasta llegar a los 100 ml de solución final, ¿ya? Así que hay que tener esa salvedad en este caso. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Calculamos las nuevas concentraciones, disociamos ambas sales para saber cuánto vamos a tener de cada ion, y luego lo mismo que habíamos hecho, planteamos completamente, desplazamos todo el equilibrio hacia la formación de la sal, ¿ya? Que sería el fosfato de plomo. Entonces, 0,03 menos 0,03 de plomo, 0,04 de fosfato. Aquí puede que sea menos evidente ver cuál es el que va a limitar la reacción, pero nosotros sabemos cómo calcular reactivo límite. O sea, sería 0,03 dividido en 3, eso sería 0,01, 0,04 dividido en 2, que sería 0,02, por lo tanto el que limita la reacción es el plomo. Es decir, reacciona completamente el plomo. Entonces, como reacciona completamente, sería menos 0,03. Por esta geometría, de fosfato va a reaccionar 2/3 del plomo, o sea, 2/3 por 0,03, y vamos a obtener que voy a tener 0 de plomo, 0,02 de fosfato, y de esta sal voy a haber formado 0,03 dividido en 3, ¿cierto? Un tercio del plomo, ¿ya? Solamente esta geometría saco. Ahora entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo mismo que hemos visto hasta el momento. Plantear la reacción, pero plantear el equilibrio, pero hacia el otro lado. Ya recordemos que el equilibrio aquí siempre es con doble flechita. Plantamos el equilibrio, pero hacia la solubilización de los iones, ¿cierto? Entonces,
lo planteo, vamos a ver que voy a tener inicialmente un poco de fosfato, no voy a tener nada de plomo. ¿Por qué? Porque es el que me limitó la reacción anteriormente. Y eso, pues planteo entonces lo que me reacciona una parte de la sal, que vamos a llamar X, ¿cierto? Entonces voy a tener 3X de plomo, 0,02 más 2X de fosfato. Planteo la expresión del KPS. Si se fijan, ya esto es como bastante lo que ya hemos hecho. Planteo la expresión del KPS, donde mi única incógnita va a ser la X. Supongo entonces que el X es mucho menor, este 2X es mucho menor al 0,02. Calculo, ¿cierto? Y voy a obtener que mi X es de 1,1 por 10 a la menos 10, ¿ya? No lo hemos hecho en todo el rato, pero siempre es bueno verificar que el X es mucho menor a, o sea, que se cumple en realidad la suposición que nosotros hicimos, ¿ya? En este caso resulta bastante evidente. Eso, entonces, ya habiendo calculado el X, la pregunta es ¿cuánto precipitó del fosfato de plomo? Entonces, cuando me preguntan cuánto precipitó, entonces yo tengo que ver, pues con cuánto quedé al final. Entonces, ¿con cuánto quedé al final? Quedé con 0,01 menos X. ¿Sí? Eso es lo que yo precipité, en moles. 0,01 menos X. Entonces, nosotros sabemos que que en realidad el X es mucho menor al 0,01. Por lo tanto, también lo podemos despreciar. Y el resto es solamente conversiones. Entonces, tengo 0,01 mol por litro. Lo paso, bueno, en realidad, como sé que son 100 ml, hago esta conversión, lo multiplico por el peso molar y voy a obtener que lo que precipité fueron 0,81 gramos de la sal. Después me preguntan por el equilibrio del fosfato y del plomo, entonces yo sé que de plomo voy a tener 3X, como ya calculé X, simplemente me queda multiplicarlo por 3, y voy a obtener 3,3 por 10 a la menos 10 molar, y de fosfato lo mismo, sé que era 0,02 más 2X, si no me equivoco, o más X, pero ya supusimos que ese X era muy pequeño en comparación al 0,02, por lo tanto la concentración en equilibrio del fosfato sería 0,02. ¿Por qué no anotamos las otras concentraciones? Porque no nos lo preguntan. Aquí nos preguntan directamente por estas dos en equilibrio, no nos preguntan por todas las concentraciones en equilibrio. ¿Ya? Eso sería la ayudantía de hoy. Igual siento que puede ser mucha materia de una. Como les digo, a mí me parece igual es una parte más o menos compleja del curso, pero estudien harto, ¿no? Estudien harto. En realidad, si se acostumbran, no debiesen tener problemas con el ejercicio, ¿ya? Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Ya, entonces lo dejamos hasta aquí, po. Lo dejamos hasta aquí y cualquier cosa, recuerden que pueden preguntarme siempre al correo, igual intento estar atento, ¿ya? Y estudian harto para el certamen de la otra semana. Recuerden ir a los horarios de consulta igual. Eso, cuídense y nos estamos viendo. Chao. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao.